Buenas, mi nombre es Carlos Alberto Carrasco, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación en la Universidad Tecnológica de Honduras. La asignatura que estoy cursando es Filosofía, impartida por el ingeniero Guillermo Brán. El tema del que vamos a hablar hoy es el vitalismo, el problema de la vida. Si vamos a hablar del vitalismo, nos vamos a plantear las preguntas. ¿Qué es el vitalismo y cómo surge el vitalismo como tal? Bien, el vitalismo, podemos decir, es una doctrina científica y filosófica sobre la naturaleza de los organismos vivos. En cierto sentido, su preocupación central es aclarar la naturaleza de la vida. ¿Cómo surge el vitalismo? En el siglo XIX, algunos filósofos coinciden en calificar a la vida como realidad principal. Estos pensadores consideraban que las ciencias naturales no es la más importante y consideraban que merecía la primacidad la del espíritu. Bien, el vitalismo es la posición filosófica caracterizada por postular la existencia de una fuerza o impulso vital sin que la vida no podría ser explicada. Se trataría de una fuerza específica, distinta de la energía estudiada por la física y otras ciencias naturales, que actuando sobre la materia organizada darían por resultado la vida. Esta postura se opone a las explicaciones mecanísticas que presentan la vida como fruto de la organización de los sistemas materiales que les sirven de base. Tenemos también unas características de la filosofía del vitalismo. La filosofía vitalista tiene como primera distinción de las filosofías tradicionales entender la realidad como proceso. El vitalismo marchará paralelo a otra corriente filosófica que coincide con estas características. En esta crítica a las filosofías predominantes del siglo XIX, idealismo y positivismo, el vitalismo tiene dos principales manifestaciones. La primera, de carácter científico, cuyo principal portavoz es Hans Driesch. La segunda manifestación es de carácter filosófico, y es la que propiamente se llama vitalismo o filosofía de la vida. 1. La vida como realidad radical. 2. La vida es lo sustancial del hombre. 3. Conocer realidad prescindiendo de razonamiento y utilizando la vivencia, la intuición que simpatiza con lo que quiere conocer. 4. No hay otro criterio para jerarquizar los valores que determinan qué es lo bueno y lo malo más que la vida. Vamos a hablar un poco sobre la historia del vitalismo. La historia del vitalismo no solo es de la filosofía como todos piensan, sino que también está incluida la biología en este ámbito. Esta hipótesis fue descartada por científicos, claro que no trabajan aparte, sino que cada científico y cada filósofo trabajan juntos en esto. Las medicinas alternativas fundan su base en la existencia de la fuerza o energía vital, concepto nacido de la filosofía vitalista, que hoy es más comprensible, la luz de los desarrollos de la física termodinámica de los últimos 20 años. Podemos decir una definición de energía, que viene del vocablo griego en y ergon, que significa acción, poder, capacidad para poder producir un efecto, realizar un trabajo, esfuerzo, etc. Si pudiéramos usar una lente de un gran aumento, veríamos que nuestro organismo en su totalidad no es más que un conjunto de átomos, como carbono, oxígeno, hidrógeno, potasio, sodio y magnesio. En la naturaleza, cualquier ser vivo y hasta cuerpos sin vida, como piedras, responden a la misma composición. Aunque algunos autores señalan la presencia de teorías vitalistas anteriores al siglo XIX, es más común situar estas doctrinas en la segunda mitad de este siglo y primeras décadas del siglo XX. Sentándonos en este periodo, podemos establecer las dos grandes líneas del vitalismo. En el siguiente mapa podemos ver las principales corrientes y zonas de actividad de la filosofía contemporánea en los siglos XIX y XX. Como podemos ver, en Inglaterra y Estados Unidos, la corriente que predominaba era el empirismo, la filosofía analítica y el pragmatismo. En Europa, el idealismo, el vitalismo, existencialismo, marxismo, personalismo, analítica, Viena, Frankfurt, estructuralismo, hermenéutica. Entonces ahí vamos a poner la imagen esta.
El filósofo vitalista Wilhelm Dilthey, que nació en el año 1833 y falleció en el año 1911, fue profesor de la Universidad de Berlín. Se dedicó al estudio de la historia y a la psicología, además de la filosofía. Fue el iniciador de la epistemología y la metodología de las ciencias del espíritu. Afirmó que la vida tiene una estructura tridimensional, es representativa, es afectiva y es volitiva. Esta vida es histórica y es lo único que trata la filosofía. Sus obras principales son Introducción a las ciencias del espíritu, Psicología descriptiva y analítica, La esencia de la filosofía y Teoría de las concepciones del mundo. El filósofo Friedrich Nietzsche nació en el año 1844 y falleció en el año 1900. Nació en Röntgen, Virginia. Y Schopenhauer y Wagner fueron sus guías espirituales. A los 24 años fue nombrado profesor de la Universidad de Basilea. En 1881 comenzó a padecer trastornos mentales que le acompañaban hasta su muerte. Planteaba que la vida tiene sentido biológico, es decir, es impulso natural y es vivencia. Algunas de sus obras son Así hablaba Zaratustra, La voluntad del poder, Más allá del bien y del mal, y La analogía de la moral y El acoso de los ídolos. Ya, todo. Dale. El filósofo Henry Benson nació en el año 1859 y falleció en el año 1941. Nació en París, fue profesor de filosofía durante 22 años en el Colegio de Francia. De filiación espiritualista, estuvo muy próximo al catolicismo. Sus obras, bellamente artísticas, gozaban de mucha popularidad. Planteó que el objeto principal de la filosofía es la captación de la realidad, aunque principalmente de la vida, lo cual se logra mediante la intuición. Murió en París durante la ocupación nazi. Sus obras principales son Los datos inmediatos de la conciencia, Materia y memoria, La evolución creadora y Las dos fuentes de la moral y la religión. Ya, checa. El filósofo José Ortega y Gasset nació en el año 1883 y falleció en el año 1955. Considerado como el máximo filósofo español, nació y murió en Madrid. Su fecunda actividad intelectual ejerció influencia en España y más allá de sus fronteras. Fundó la revista de Occidente y a él se le debe el florecimiento de una escuela filosófica que se conoce como la Escuela de la Madrid. Su pensamiento se centra que el mundo del hombre es circunstancial y dentro de la circunstancia ha de decidirse el hombre. De su muy numerosa producción mencionamos aquí algunos títulos: Meditaciones del Quijote, el espectacular España invertebrada, el tema de nuestro tiempo. Es todo. Las pelotas. Estos son solo 4 de los principales exponentes de la filosofía vitalista. En conclusión, podemos decir que el vitalismo presenta que la vida existe por una fuerza o impulso vital, sin el cual la vida no puede ser explicada. Gracias por ver este video. Tenga usted muy buenas tardes.